En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, domingo 12 de septiembre del año 2021, corresponde al domingo número 24 del tiempo ordinario. Arrancamos pues la semana número 24. El día de ayer estábamos cerrando con la lectura del sábado 11, la semana 23. Domingo corresponden 3 lecturas, primera, segunda lectura y el Evangelio. La oración colecta en el camino del en el Salmo nos dice: caminaré en la presencia del Señor. Así es como nos dice el Salmo responsorial el día de hoy. Bien, la primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, del capítulo 50, versículos del 5 al 9. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreve a condenarme? Palabra de Dios. En esta primera lectura, que podemos dividir en 2 elementos básicos, es cómo es que Isaías, a estas alturas ya de su libro, en el capítulo 50, vemos cómo él dice: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras. ¿De qué manera lo hizo oírlo? Manifestándose en sueños, manifestándose en alguna epifanía, o simplemente escuchando una voz dentro de él y que identifica la voz de Dios. Cuando la escucha, dice Isaías que no se ha echado para atrás. ¿Y cuál es el resultado de escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Es enfrentar a aquellos que lo golpean, aquellos que le tiran de la barba y aquellos que le dan en su rostro los insultos y salivazos. ¿Qué es lo que hace Isaías en este actuar de la gente hacia él? Dice: endurecí mi rostro como roca. Fue inmutable a los insultos, a los agravios que él como profeta estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque él no tenía que quedar bien con el hombre. Él tenía que quedar bien con Dios, porque Dios lo hizo oír sus palabras y él las tomó. No echó atrás, las hizo suyas y empezó su camino del profetismo, o mantiene o continúa su camino del profetismo. Por eso dice: cercano está de mí el que hace la justicia. Y luego hace las 3 preguntas básicas. ¿Quién lucha contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Sí? ¿Quién es el que me acusa? Con todo esto que hace la pregunta, luego dice: ¿quién es capaz de condenarme? Si la condena del hombre no pasa de ser algo provisional, pero la condena de Dios es así, es eterna. Por eso es que él está pegado al amor de Dios, al oír y al escuchar sus palabras, porque hay que recordar que para el hebreo, para el judío, el escuchar significa obedecer y actuar.
Eso es escuchar, obedecer y actuar. Por eso Él dice, ¿quién se atreve a condenarme? ¿Quién se atreve a decirme que algo está mal? ¿Quién contra mí? Porque Él confía en Dios. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, de los versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes les dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo? Sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Algo similar a lo que acabamos de escuchar el día de ayer con esta carta de Pablo a Timoteo. El corazón, las obras, el hablar, el actuar, todo se traduce en obras. Obviamente aquí Santiago le está diciendo a la comunidad a la que le escribe la carta que las obras deben de ser buenas. Por eso pone como ejemplo, si a alguien le falta lo necesario para el día, si alguien carece de ropa y de alimento, y tú le dices, abrígate y come bien, y no le ayudas, no le das lo necesario, o al menos aportas algo para que esa persona pueda soportar esa falta de alimento y esa falta de abrigo, entonces tu fe está en una simple acción de palabra. Pero falta el actuar, falta el decir, aquí tienes, hermano, pórtalo, aquí tienes, hermano, aliméntate. Eso es lo que Santiago le está diciendo a estas comunidades. Tu fe se tiene que traducir en obras. Y tus obras, por sí solas, van a hablar de la fe que tienes. Por ser domingo, vamos a leer el Evangelio de Marcos, el evangelista Marcos, tomada del capítulo 8, de los versículos 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y tratando de disuadirlo, trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo:
El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. 3 elementos básicos al momento de escuchar este Evangelio que nos sugiere que nos sugiere la liturgia tomada de Marcos. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente pregunta primero, la gente. ¿Qué es lo que han ustedes escuchado alrededor de ustedes y qué dicen sobre mí? Aquí lo primero que llama la atención es que algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Eso significa que no conocen ni a Jesús ni a Juan el Bautista, porque al confundirlo con el Bautista, obviamente entienden o se sabe que son dos personas diferentes. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya tenía desde hacía un tiempo haciendo su labor en el Jordán, y que sabemos que después de que Jesús es presentado ante Dios, que eso lo vemos en el Evangelio de Juan, donde baja aquel espíritu en forma de paloma y se posa en Jesús, y Juan escucha esa voz, y luego Jesús es llevado al desierto. Vemos que Juan empieza a hacer un reclamo muy fuerte a la sociedad. Entonces la gente en sí no conoce ni a Juan ni a Jesús, pero han oído hablar de los dos. Otros que Elías, el gran profeta. Otros más que alguno de los profetas. Alguno de los profetas. El que sea. Eso es porque la gente ha escuchado de Jesús y oye nada más. No actúa, no se acerca, no tiene ese conocimiento como es. Yo creo que en la actualidad andamos prácticamente iguales. Y luego Jesús les hace la pregunta, ok, eso dice la gente. Ahora, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Pedro inmediatamente sale al encuentro y le dice, tú eres el Mesías, ¿sí? Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie. Hasta aquí podemos decir que lleva puntito Pedro, al reconocerlo y al decirle que es el Mesías. Pero luego viene y le dice Jesús a todos los que estaban ahí junto con él, que el Hijo, ¿sí?, del hombre, o sea, Jesús, la persona de Jesús, tenía que padecer, tenía que ser rechazado, tenía que tener una serie de contras y de controversias. ¿Con quiénes? Con los ancianos, con los sumos sacerdotes y con los escribas. Y obviamente esto no iba a terminar mal, no iba a terminar bien. Por eso dice que fuera entregado a la muerte y que iba a resucitar al tercer día. Esto lo está diciendo Jesús a sus discípulos, ¿sí?, cuando iban de camino, ¿sí?, hacia los poblados de Cesarea y de Filipo. Pedro reacciona. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo toma aparte y lo retira, se lo lleva. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Sí? Trata de disuadirlo. ¿Con qué palabras? Marcos no especifica. Lo cierto es que después de escuchar lo que Pedro le dice y que trata de convencerlo para que no vaya y haga ese relato o que se actúe ese relato que Jesús está diciendo, le dice, apártate de mí, Satanás. No es que vea la persona de Satanás en él, sino que el actuar es similar al de Satanás. Siembrar la división, sembrar la duda, poner el ¿y qué tal si no hicieras esto? ¿Y qué tal si hicieras aquello? Por eso es que Jesús le dice, tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Hay que ver que durante todo el caminar Jesús les iba enseñando con obras, pero los discípulos y los que en un momento dado nombró apóstoles, o sea, los enviados,
todavía les quedaban ciertas dudas. No estaban del todo convencidos con la manera de actuar de Jesús y no estaban tan convencidos que tampoco actuaban como Jesús. Por eso aquí adelante le dice, después llamó a la multitud y sus discípulos. Después de que reprende a Pedro, llama a la multitud y a sus discípulos. Y les dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Esto último hay que verlo entre comillas, porque hay que entender primeramente que la cruz en el tiempo de Jesús era morir de una manera humillante. Este es un anexo que muy probablemente le hayan hecho alguno de los escrituristas al momento de hacer la traducción. Porque el hecho de que Jesús haya puesto la cruz como algo de redención en tiempos en los que los romanos lo utilizaban para tiempos de morir de una manera grotesca, de una manera expuesta, de una manera que no era, pues hay que verlo. También el hecho de que diga, y por el Evangelio. El Evangelio, que es una palabra nueva, pues viene a tomar un sentido hasta después de la muerte de Jesús. Pero es lo que el evangelista Marcos nos está sugiriendo para hoy. Y hagamos lectura de la oración colecta del domingo 12 de septiembre del año 2021 en el domingo número 24 del tiempo ordinario. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga.